La gente hoy le dice a Jesús, qué duro es este lenguaje. Las palabras de Jesús interpelan, las palabras de Jesús cuestionan. Las palabras de Jesús muchas veces resultan duras y difíciles de llevar adelante. La gente lo venía siguiendo a Jesús porque habían quedado impresionados con la multiplicación de los panes y de los pescados. Y entonces querían más pan y querían más pescados. Pero Jesús no es un demagogo. Y entonces Jesús, aprovechando el milagro, ya viene los domingos pasados diciendo, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y claro, todas estas palabras les resultaba extraño. ¿Cómo comer la carne de Jesús? ¿Cómo beber su sangre? ¿De qué nos está hablando este Señor que hace un rato nos dio panes y pescados gratis? Y ahora nos dice que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna. ¿De qué está hablando este Señor? Por eso el lenguaje les resulta tan duro. De algún modo se desilusionan. No terminan de comprender el mensaje de Jesús. Y creo que eso también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hay palabras de Jesús que nos resultan difíciles, duras, complicadas de vivir? Tan solo recordar que nos pide que nos perdonemos los unos a los otros siempre, sin límite. Cuando nos dice que amemos al enemigo, qué desafío que tenemos nosotros también con el mensaje del Señor. Y cuántas veces también, igual que la gente, decimos, qué duro es este lenguaje, Jesús, qué difícil que es seguirte. Por eso, al comienzo del capítulo 6 del Evangelio de hoy, a Jesús lo siguen 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, con lo cual es un montón la gente que lo seguía en el momento de la multiplicación de los panes y pescados. Hoy llegamos al final de ese capítulo 6 del Evangelio de Juan y ya no lo siguen más que los 12. De 5.000, el rating de Jesús pasó a 12. Claro, a Jesús no le preocupa porque Él no es un conductor de televisión. No está midiendo el minuto a minuto como se hace en los programas de televisión. Nosotros a veces estamos obsesionados por los números. Y medimos si una misa se celebró bien, cuánta gente vino. Y si vamos a un retiro espiritual, la pregunta es, ¿cuántos fueron al retiro? Y añoramos épocas pasadas, hablando de la época en que los encuentros de jóvenes juntaban más de 150.000 en la década del 80. Esos recuerdos con olor a naftalina que nos hacen medir el éxito pastoral en función de los números. Si fuese así, lo de Jesús fue un absoluto fracaso. De 5.000, en el mismo capítulo 6 de Juan, pasó a 12. 12 que medio están dudando en seguirlo o no seguirlo. Y pensemos tan solo en el momento de mayor demostración de amor, cuando entrega su vida en la cruz, solamente había 4. María, María Magdalena, la otra María y el discípulo amado. En términos de rating, el programa de Jesús había que sacarlo prontamente de la televisión. Era un fracaso. Pero a Jesús no le importan los números, le importa cumplir la misión del Padre. Le importa ser fiel al proyecto del reino. Por eso, aunque la gente hoy lo abandona, Jesús sigue insistiendo con que Él es el pan de vida, que viene a saciar el hambre más profundo del corazón humano. La Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre profundo que tiene nuestro corazón. Y por eso el Señor no vuelve a hacer una multiplicación de panes y pescados, aunque la gente era lo que pedía. Pensaba también que hoy el Evangelio es un Evangelio que nos llama a elegir. El Señor le dice a los discípulos, ustedes también quieren irse. Y Pedro toma la voz cantante y dirá, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro elige
a Jesús. Pedro le dice que sí a Jesús. Claro, ese sí después hay que aprender a sostenerlo. Qué difícil habrá sido para Pedro sostener el sí en el momento de la pasión. De hecho, sabemos que lo negó 3 veces. Qué difícil habrá sido para Pedro sostener el sí cuando la iglesia primitiva fue perseguida. Qué difícil habrá sido para Pedro sostener el sí cuando fue encarcelado y después crucificado. Qué difícil también es para nosotros sostener las elecciones de la vida. Pienso en aquellos que se habrán casado. El día del matrimonio igual nos pasa a los curas. El día de la ordenación está todo el mundo y nos sacan fotos y nos aplauden. Ese sí es importante, pero estoy convencido que hay otros sí que son mucho más importantes, que son los que se dan en la oscuridad, en el dolor, en la fidelidad cuando pasan los años y uno vuelve a decir que sí, sin fotos ya y sin aplausos. Hoy somos invitados a elegir a Jesús una vez más. En la primera lectura, Josué le dice al pueblo: elijan hoy a quién quieren servir. Hoy también se nos dice a nosotros: elijamos a quién queremos servir. Queremos servir al Señor a pesar de que a veces su lenguaje es duro y que nos desafía a amarnos más allá de todo y sin límites. Estamos dispuestos a elegir a Jesús, aunque nos dice que tenemos que amar al enemigo y que tenemos que perdonarnos siempre. Estamos dispuestos a elegir a Jesús, aunque seamos unos pocos y no midamos nuestro éxito pastoral por los números. Estamos dispuestos a elegir a Jesús en un mundo en el cual a veces a Dios no se le da lugar y parecería que el Evangelio es un proyecto contracultural. Hoy también queremos elegir a Jesús y lo hacemos en el contexto de esta misa en la cual se celebra el traslado del título primacial de Buenos Aires a Santiago del Estero. Este título de iglesia primada, que repetimos una y mil veces que es la que primera fue históricamente fundada en la Argentina y fue en territorio santiagueño en 1570. Por eso entonces hoy nosotros también elegimos la verdad histórica. Santiago del Estero es la diócesis más antigua, por eso es la primera. Elegimos dar información con datos frente a la especulación berreta que trató de interpretar al Santo Padre y de buscar la quinta pata al gato, tratando de buscar elucubraciones de por qué el Santo Padre decidía esto. Elegimos la información, los datos históricos, y no la pseudointerpretación de algunos. Y elegimos también la fraternidad, porque aunque algunos vieron aquí una intención de desvalorizar a Buenos Aires, en realidad lo que elegimos es la fraternidad. No nos van a pelear a Buenos Aires con el interior, no nos van a pelear a Santiago del Estero con Buenos Aires, que se queden con las ganas. Somos hermanos, somos iglesia. Elegimos la fraternidad, elegimos la cultura del encuentro, elegimos tender puentes. En definitiva, elegimos a Jesús, elegimos entre todos construir su proyecto de vida. Como Iglesia de Buenos Aires, que hoy damos este paso de dejar de ser la iglesia primada de Argentina, vuelvo a insistir, por rigor histórico, queremos volver a elegir y renovarnos en ser una iglesia misionera, en ser una iglesia en la calle, en ser una iglesia abierta, en ser una iglesia alegre, que anuncia el Evangelio sin asco, sin miedo y sin demora, como nos dice nuestro querido Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Que este paso en el que elegimos la verdad histórica, que este paso en el que elegimos la fraternidad, sea un paso también de todos a elegir una vez más la fidelidad a Jesús y su proyecto del reino. Amén.